Hola amigos, bienvenidos. Ahora presentamos 10 minutos de visión. Un programa presentado por abelcamposministry.org. La palabra de hoy es acerca de Esdras y la actividad de toda la nación. Es un verdadero ejemplo, Esdras, de lo que puede pasar cuando un pueblo ora arrepentido ante Dios. Esdras fue un escriba, experto en lengua hebrea y arameo, que tuvo acceso a muchísimos documentos administrativos que se encuentran actualmente en los libros de Esdras y Nehemías, en particular a aquellos que están en el libro de Esdras. Muy pocas personas habían tenido acceso a los archivos reales del Imperio Persa en aquel tiempo. Les recuerdo que Esdras entra en la historia cuando se cumplen los 70 años de la deportación de Israel y cuando Dios determina que su pueblo vuelva a su nación para restaurar la ciudad de Jerusalén destruida y además el templo destruido que hacía 70 años lo habían hecho los enemigos de Israel a causa de la desobediencia del pueblo. Pero Esdras fue la excepción. Su papel como escriba de la ley se encuentra expresado en Esdras capítulo 7, versículo 10, la palabra central de la reflexión de hoy, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fue un hombre fuerte y piadoso que vivió en el tiempo de Nehemías. La tradición dice que fue el fundador de la gran sinagoga, donde el canon completo del Antiguo Testamento fue formalmente reconocido por primera vez. Reintrodujo, al volver el cautiverio de Babilonia, la Torá en Israel. Descendiente de Aarón, sacerdote y escriba, se encargó de la restauración de Jerusalén según la ley de Moisés después del cautiverio. Trabajó en la organización del canon del Antiguo Testamento. También escribió el Salmo 119 y primera y segunda de Crónicas. En la palabra de Dios vemos algo muy importante. Él había preparado su corazón. Él estaba viviendo en un imperio plagado de dioses, de multitud de dioses, y templos, había muchísimos templos paganos en Babilonia. Sin embargo, él mantuvo intacta su fe en Dios y esto permitió que Dios lo utilizara de una forma fuerte para restaurar la situación espiritual de toda una nación. Cuando ellos vuelven, suceden muchas cosas que vuelven con autoridad de reyes. Primero con Ciro, rey de Persia, y en segundo lugar con Artajerjes, el cual le da orden escrita, o sea, autoridad imperial para volver a Israel y restaurar la situación espiritual. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo paz. Y a partir de allí Artajerjes le autoriza para que le den todo tipo de bienes para ir a restaurar el templo. Entonces sucede que el mismo rey Artajerjes indica: todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes en tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Luego de esto es tremendo porque ellos tuvieron que ayunar, porque trasladar tantos kilómetros, tanta riqueza que llevaban, ayunaron a Dios para que Dios los guardase de ladrones, de peligros. Y finalmente Dios, dice la Biblia, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Entonces Dios libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino a todo el convoy que venía con Esdras para restaurar el templo y la adoración a Dios. Lo más importante sucede cuando llega Esdras, que encuentra al pueblo en verdadera decadencia espiritual, y hoy estamos hablando principios de avivamiento, y sin embargo en el capítulo 10 algo tremendo que pasó, que Esdras era no solo un hombre de ayuno, de temor de Dios, conocedor de la escritura, conocedor del idioma de los babilonios y también de muchos, tenía acceso a muchos documentos de allí del reinado de Babilonia,
pero en un hombre temeroso, absolutamente temeroso de Dios. Y cuando comienza a orar, escúcheme, sucedió un milagro impresionante. Capítulo 10, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud, la casa de Dios en ruinas, una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. A partir de allí comienza el gran milagro, porque el pueblo se arrepiente después del clamor de este hombre, y además en ese tiempo también Esdras tuvo la oportunidad de leer la palabra del Señor y de darle sentido con los levitas a todo el pueblo. Cuando ellos volvieron a escuchar la palabra de Dios, se arrepintieron de forma tremenda e hicieron pacto para ser obedientes a Dios. En el capítulo 9 de Nehemías dice: y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley, su Dios, la cuarta parte del día, 6 horas, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. O sea, 6 horas leyendo la Escritura y encontrando en las Escrituras el camino para restaurar una nación entera, y además 6 horas confesando sus pecados. También la Biblia habla de que alabaron, adoraron a Dios. Hubo mucha presencia de Dios en estos años, y finalmente el pueblo de Israel pudo restaurar su situación espiritual. Yo me pregunto cómo está la situación espiritual, nuestra situación espiritual, la mía y la suya, delante de Dios, para reclamar a Dios que Dios visite fuertemente a las personas que le estamos predicando, y además de esto con los resultados de la palabra predicada. Yo creo firmemente lo que dice la Biblia: cuando toda una nación busca al Señor y buscamos mejorar nuestros caminos delante de Él, podemos ver entonces cómo Él desciende con ímpetu, la situación espiritual comienza a cambiar. Y esto trae mucha influencia sobre la situación política, económica, social de un país. Creo que en las Escrituras tenemos la clave perfecta para que toda la iglesia de una nación busque a Dios mientras pueda ser hallado, en favor de nuestra propia vida primero, de nuestras familias, pero también de toda una nación. Y como está escrito en la palabra, que la oración de arrepentimiento trajo esa presencia preciosa sobre la gente de Israel, así también nosotros debemos buscar en Dios, en nuestras rodillas, un avivamiento para que alrededor de nuestra vida ocurran milagros en la gente busque a Dios, que prediquemos el Evangelio y que la palabra del Señor llegue con autoridad a la gente, produciendo nuevas vidas, produciendo cambios significativos, además de milagros y repartimientos de maravillas y repartimientos de la gloria de Dios en las familias que habitan el suelo de la nación. Esdras y Nehemías son un ejemplo claro de que hoy podemos lograr lo que lograron estos hombres, porque Dios es el mismo de todos los siglos, es el mismo en todas las edades, en todas las naciones, y Dios sigue estando con su pueblo cada vez que su pueblo lo busca. Yo quiero repetirle hoy lo que dice la Escritura acerca de Nehemías, que él había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para enseñar los estatutos de Dios a toda la nación. Que ese sea nuestro propósito hoy. Esto fue 10 minutos de visión. Una presentación de abelcamposministry.org, disponible en nuestro sitio web.